Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Seguimos en el formato virtual este domingo. Pasamos al nuevo formato. El domingo pasado tuvimos una enseñanza de Aiko que también nos bendijo. Siempre Aiko nos enseña algo y a la vez nos tira ahí unos tips que realmente nos bendicen y nos hacen bien. Este domingo quería contarles una historia. Más que contarle una historia, van a tener que leerla ustedes a la historia. La historia está en Génesis 37 y es súper conocida. Aquel que no la conozca puede ir a Génesis 37 en adelante y van a ver esta interesante historia. Es casi de Hollywood, es casi guionada. Está tan bien contada, tan bien armada que podrían... De hecho se han hecho varias películas al respecto y interesantes las películas. Y hoy quiero que cada uno, si no la conoce la historia, vaya al capítulo 37 en adelante y van a ver la historia de José, ¿sí? Hay una parte donde hace un lapsus ahí que habla de otro hijo de Israel, pero sigan un poquito más adelante y van a ver toda la historia de José, lo que atraviesa José. Pero la mayoría que conoce sobre José lo conoce como el soñador. No sé si lo pensaron, lo dijeron, pero el soñador. ¿Por qué? Porque José tuvo 2 sueños y él fue y se los contó a sus hermanos, la mayoría conoce, de esos manojos que se inclinaban todos y que simbolizaban que se inclinaban delante de él sus hermanos. Después que el sol y la luna se inclinaban y las estrellas también delante de él. Y él le cuenta esta historia a sus hermanos, le cuenta a su padre y como que no le gustó tanto. Fue como... pero ¿qué estás diciendo, José? ¿Qué querés decirnos con esto? Que nosotros nos vamos a rendir delante tuyo, te vamos a servir. Y ahí se arma toda una cuestión. Y hoy quiero hablar un poquito de lo que es... No vamos a terminar la historia porque si no sería muy largo. Nos llevaría varios videitos. Y vamos a cortarla un poquito la historia. Pero quiero que charlemos un poquito sobre la familia. La familia de José era una familia... Vieron que siempre decimos... Cada familia es un mundo. Bueno, la familia de José, sus padres, sus hermanos, era un mundo aparte, ¿sí? José tenía un padre y lo mimaba un poquito más a él. Israel, el padre, lo mimaba un poquito más. Como que le hacía algunos presentes, algunos regalos, le regala una túnica de colores y José va y también se la muestra a sus hermanos y ahí hay otra cuestión, otro altercado entre ellos. Y se va generando ahí un roce entre sus hermanos. Y yo quiero que podamos leer Génesis 37.3. En Génesis 37.3 dice: Israel amaba a José más que a sus hermanos, porque lo había tenido en su vejez. Por eso mandó a que le confeccionaran una túnica muy elegante. Israel, para aquellos que no conocen un poquito la historia, también nos podemos ir más atrás. Y Israel era el que antes se llamaba Jacob. Dios le cambió el nombre, después de ahí una cuestión que vivió con Dios, Dios le cambia el nombre. Israel ya había dejado de ser el mentiroso, el engañador, porque Jacob significaba eso. Israel ya debería haber dejado, era una nueva criatura. Ese en el río Jabón, ese Jacob debía haber muerto. Pero vemos que ahí todavía hay cositas que tratar con Israel. Y él hacía diferencia con sus hijos y esto generó ahí una cuestión entre los hermanos. Y entre los hermanos y José empezó a haber un poquito de envidia. Los hermanos de José empezaron ahí como a enojarse con él, a ponerse en contra de todo lo que él decía, lo que él hacía. Charlaban entre ellos y por ahí decían: tenemos que hacerlo esto, lo otro. Y ahora vamos a leer un poquito algunas cosas que ellos tramaban con José. Pero quería detenerme en esto, en la envidia que ellos empezaron a tener por José, quizás un poco por lo que su padre hacía, pero bueno, no hay excusa para no resguardarse de eso, ¿no? Ellos deberían por ahí haber reaccionado un poquito, pero esta envidia los hacía odiar a alguien que debían amar.
Lo hacían, a los hermanos lo hacían querer atacar a alguien a quien debían cuidar. José era uno de los hijos más chicos. Después tenías a Benjamín, pero ya José era uno de los más chicos. Los mayores deberían cuidarlo, protegerlo. Y sin embargo esta envidia, este enojo, este rencor que empezó a habitar en ellos, hacía que lo quieran matar, que lo quieran sacar de sus vidas. Este rencor se fue cultivando en sus vidas y ellos fueron dando lugar en su vida por esto. Y por ahí cualquier cosita, porque eso también genera la envidia, el rencor, es de que cualquier cosita pequeña se magnifica y empezamos a decir, y no, pero hoy no me saludó y ahí se armó todo. Y en realidad no es el problema el saludo, sino que hay otras cosas de fondo. Es algo de lo cual nosotros, como aquellos hijos de Dios que somos, debemos cuidarnos. De que esa envidia, ese rencor no tenga lugar en nuestras vidas. Puede venir en un momento porque nos haya pasado algo, pero no debe quedarse a habitar en nuestros corazones. Yo quiero leer un poquito de lo que es del ataque que ellos arman o planean contra José. Esto está en Génesis 37, 18 al 20. Y dice: como ellos alcanzaron a verlos desde lejos, antes de que se acercaran, tramaron un plan para matarlo. Antes de seguir, su padre había mandado a José a que pudiera ir a mirar qué estaban haciendo sus hermanos. Entonces yo me imagino, ellos también, ahí viene José que nos va a mandar al frente, podríamos usar términos más actuales, con nuestro padre, y les va a decir lo que estamos haciendo, que si estamos durmiendo, que si estamos cuidando los animales. Y entonces dice, tramaron un plan, para matarlo. Después, se dijeron unos a otros, ahí viene el soñador. Ahora sí que le llegó la hora. Vamos a matarlo y echarlo en una de estas cisternas. Y diremos que lo devoró un animal salvaje. Y a ver en qué terminan, sus sueños. Ellos planearon tirarlo en una cisterna que estaba vacía, dejarlo ahí, para que él muera. Después entre sus hermanos empezaron a hablar y a debatir, y no podemos hacer esto. Y empezaron a armar y decidieron venderlo a José a unos madianitas, unos comerciantes que pasaban, y lo mandan como esclavo a José. Imagínense, José en el pozo, no entendiendo mucho quizás, pues mis hermanos me dejaron acá, y bueno, cuando lo empezaban a sacar, quizás José empezaba a pensar y decir, sí, me están sacando, bueno, se arrepintieron, no pasa nada, hermanos. Pero lo sacaron para venderlo y para entregarlo a estos comerciantes. Y lo llevan, y dice que Potifar lo termina comprando, que era un general de la guardia, y lo compra Potifar a José, y ocurre algo que yo creo que por la mente de José no había pasado, o quizás no lo hubiéramos visto, pero José estaba con su sueño en mente de lo que él iba a hacer, y estaba como esclavo. Y yo digo, yo si hubiera sido José en ese momento hubiera dicho, Dios, bueno, creo que los sueños no eran tan ciertos, algo raro había ahí, capaz que me cayó, digerí mal una comida y tuve que soñar eso, pero ya no son los planes de Dios. Pero sin embargo, cuando él va como esclavo, Potifar se da cuenta de que él tiene cualidades que le pueden servir. Él tiene cualidades que realmente pueden hacerle bien a mi casa y pueden cuidar mi casa. Potifar lo pone a cargo de todo. Lo pone a cargo de todas sus cosas, de toda su casa, de todo su hogar. Y ahí yo digo, bueno, José ahí revivió los sueños y dijo, sí, ahora sí, había pensado que los sueños no se hubieran cumplido, pero ahora que estoy en este lugar, yo sé que los sueños se van a cumplir. Yo pensaba también en esto de lo que hacían los hermanos, de lo que hacían cada uno de ellos contra José, de lo que le tocó vivir con Potifar y la satisfacción que era ver que Dios iba a cumplir sus planes. Quiero que podamos leer un poquito de lo que Potifar se da cuenta en José. Y dice, el Señor estaba, esto en Génesis 39, 2 y 3, dice, el Señor estaba con José, por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio,
Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. Ahora yo me imagino a José con todo este lugar que él tenía. Y en medio de esta, podríamos decir nosotros hoy en términos actuales, esta gran bendición que él estaba viviendo, aparece la mujer de Potifar. No les voy a contar mucho la historia, no es apta para todo público, pero pueden leerla en Génesis. La mujer de Potifar empieza a tentarlo, empieza ahí a querer estar con José de una manera no tan simple. Y José la rechaza porque era algo que él tenía prohibido. Y me gusta la frase que usa José en el capítulo 39:9. Dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Me gusta porque José pone primero a Dios siempre. Y esto es lo que lo llevaba a José a tener victorias, a salir adelante y a ser bendecido por Dios. Porque siempre ponía a Dios primero. Después José sale huyendo de ese lugar, se va. La esposa de Potifar lo acusa y lo meten preso a José. ¿Y se acuerdan de José en el pozo? Yo me imagino siendo José en el pozo, diciendo: ay, los sueños no eran. A José como esclavo diciendo: no, los sueños no se van a cumplir. Y ahora en la cárcel ya está. Yo, si hubiera sido José, ya digo: bueno, Señor, ya está. Evidentemente no van a ser lo que se van a cumplir. Estos sueños no van a ser los míos. No deben cumplirse en mi vida. Pero José en la cárcel empieza a ocurrir algo extraordinario, porque donde están los hijos de Dios hay bendición. Y donde están los hijos de Dios, las cosas se acomodan y se van dando. Con pruebas en el medio, José en el pozo, José de esclavo. Pero el carcelero, el que estaba a cargo de la cárcel, lo ve a José apto y empieza a ver que es diligente, que es aplicado. Imagínense un preso a cargo de otros presos. Entonces lo ponen a José a cargo de todo lo que había que hacer en la cárcel. Y ahí, en medio de esto que está pasando, José también tiene un lugar prominente en la cárcel misma. En cada lugar donde él estaba tenía como un lugar donde lo ponían primero, donde lo exaltaban de alguna manera o le daban responsabilidades porque podían confiar en él. Que acá tenemos un pequeño detalle que debemos rescatar. Si uno es diligente y es aplicado en lo que hace, sea en lo laboral, en cada área de nuestras vidas, nos van a poner en lugares donde podamos estar bien, donde podamos disfrutar de ese tiempo. Imagínense José a cargo de todos en la cárcel, más allá de lo terrible que es estar en la cárcel. Y entonces ahí se cruza, para no hacer tan larga la historia, con el panadero y el copero, interpreta del rey que estaban esperando su sentencia, e interpreta el sueño de los dos. El panadero no va a contar mala historia, le dice. El copero sale y le encomienda al copero y le dice: cuando vos estés con Faraón, contale que yo estoy acá, hablale de mí. Y el copero sale y el panadero no la cuenta, como les digo, pero el copero ya y empieza y está en su lugar, retoma su lugar, le restituye en su lugar al copero y se olvida de José. Y veo a José por ahí en la cárcel, cuidando a otros presos, pensando ahí: Señor, ¿cuándo va a ser el día que el copero se va a acordar? Pero no era el tiempo. Después Faraón tiene un sueño. Varios sueños ahí y son reiterativos los sueños. Imagínense José cuando lo llama para interpretar los sueños de Faraón. Y José va a ese lugar y empieza a hablar con todos. Y siempre José poniendo primero a Dios. El que me va a dar la capacidad para interpretar estos sueños es Dios. El que me va a dar la capacidad para discernir qué quiere decir estos sueños va a ser Dios. Y bueno, ahí Faraón le cuenta un sueño de vacas flacas, vacas gordas, espigas que están destruidas, otras que están resplandecientes. José interpreta 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y así el faraón empieza a ver de que Dios le guiaba a José para interpretar esos sueños. Y yo quiero, antes de cerrar y antes de contarles yo el puesto que le da Faraón a José, quiero leérselos. Pero yo pensaba, qué importante que es ser diligentes, pero qué importante es poner a Dios en primer lugar. Y voy a leer y voy a terminar leyendo la Génesis 41, del 37 al 44. Pueden leerlo en cualquier otra versión. Yo lo voy a leer en la versión
Reina Valera, la contemporánea, y dice así: el asunto, la forma en que José interpretó los sueños, el asunto le pareció bien a Faraón y a sus siervos, y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Acuérdense de Faraón leyéndole esto, pero José anteriormente estaba en el pozo, estaba en la cárcel, y ahí empieza José de nuevo a recordar los sueños. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo, y puso un collar de oro en su cuello, y lo hizo subir en su segundo carro, y pregonaron delante de él: doblad rodillas. Y lo puse sobre toda la tierra de Egipto. ¿Se acuerdan del sueño de José, donde todos se inclinarían delante de él? Y dijo Faraón a José: yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Recuerden, vayan para atrás en la historia, recuerden. José pensando en sus sueños en el pozo, como esclavo, vendido, en la cárcel. Él siguió siendo fiel a Dios, él siguió siendo diligente a Dios, y Dios a su tiempo lo puso en el lugar donde debía estar. Creo que cada uno de nosotros tenemos que, aunque a veces estemos en ese pozo, en esa cárcel, estemos ahí como esclavos o pasando tiempos difíciles, sepamos de que Dios tiene su tiempo, Dios tiene sus maneras, porque Dios tuvo que tratar con un poco el ego quizás de José, ahí creyéndose el mejor que sus hermanos. Podemos interpretar o leer muy por arriba, obviamente, pero el Señor trató con su corazón. Más adelante, no les sigo contando la historia, pero José tuvo que aprender a perdonar. Dios trató sobre el perdón con su vida, y así es Dios en nuestra vida. Él nos hace pasar procesos porque necesitamos aprender. Él nos hace esperar porque necesitamos aprender más. Él nos hace a veces calmarnos un poco y no llegar a esa meta tan rápido, porque el proceso es sumamente importante para el crecimiento de nuestras vidas. Quería compartirles esto, quería que cada uno, así como me ha tocado a mí esta palabra de reflexionar y pensar en aquellos procesos que Dios me hace pasar, que cada uno pueda pensar en su casa y leer esta historia completa y ver los pequeños detalles. Quizás yo por resumir me los pude haber salteado, pero es importante que respetemos los procesos de Dios. Que el Señor te bendiga, y antes de cerrar quiero recordarte que estamos conectados los miércoles, estamos orando juntos, estamos todos los miércoles 20-30 horas orando por vos, pasar tus peticiones, estamos conectados por Zoom y disfrutando de ese tiempo, porque no solo oramos, sino que también recibimos una palabra, tenemos un momento de reflexión, y también los miércoles también estamos anunciando los encuentros que tenemos presenciales, así que te invito a que puedas tener un tiempo de oración, quizás si no podés estar los miércoles en tu casa, pero que nos compartas las peticiones para que podamos, como iglesia, como todo el equipo de oración que tiene la iglesia del Centro Cristiano Megumi, poder pasarnos esas peticiones y vamos a orar juntos, para que el Señor se glorifique y como un pueblo poder clamar a ese Dios poderoso en nuestras vidas. Que el Señor te bendiga. Bendiciones.